muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en la presencia, delante de la presencia del Señor, agradecidos, felices por ese privilegio tan grande que nos da de poder reunirnos como iglesia y como hermanos. Quisiera pedirles el favor que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestra mente y dispongamos también nuestro espíritu para lo que el Señor tiene para hablarnos el día de hoy a través de su palabra, hermanos. Es algo que es un privilegio poder contar con la palabra de Dios y saber que Dios la ha cuidado hasta el día de hoy para que la tengamos hoy y podamos disfrutar de ella y conocer a Dios a través de su palabra. Así que vamos a orar a continuación por la ofrenda, pero quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Un saludo cariñoso, el Señor les bendiga y una bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan también por Meet nuevamente y esperando también ser de edificación. Oramos por la ofrenda, hermano Leonardo, por favor. Claro que sí, pastor. Dios del cielo, Señor Dios Todopoderoso, agradecemos, bendigas estas ofrendas, Señor, porque así lo has mandado, Señor, que cada semana apartemos algo para tu obra, Señor. Tú no necesitas nada, pero tu obra lo necesita. Señor, conforme a tu voluntad, agradecemos que pongas el corazón dispuesto para para las ofrendas, Señor. Te agradecemos también a los que no tengan la posibilidad de ofrendar, que les dé la oportunidad, les dé trabajo, les dé la posibilidad de hacer. Pues lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, nos vamos ubicando por favor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, más exactamente. Es el capítulo donde he tomado algunos versos como texto base para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título Dios provee. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que Dios provee? Amén. Amén, y que provee aún más de lo que necesitamos, ¿no? El título es Dios provee y vamos a leer del verso 10 al 12. Quienes puedan, por favor, nos ponemos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Si alguien quiere leerla. Lucas capítulo 9, del verso 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Adelante, hermano Ayrton. Active su micrófono para que le podamos escuchar. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les lo pidió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 les dijeron: "Pide a la gente para que vayan a la aldea, campos alrededor, que alojen y encuentren alimentos, porque aquí está el lugar desierto". Entonces, Hasta ahí, sí, amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Bueno, vamos a meditar en estos
Señor. Hasta ahí, hasta el 12 está bien. Sí. Hasta el 12, hasta el que leyó está bien, hermano Héctor. No se le escucha bastante. Hasta el 12 que leyó está bien. Perfecto, amén. Bueno, ya pueden sentarse. Vamos a meditar y vamos a reflexionar en estos 3 versículos que acabamos de escuchar, que nuestro hermano acaba de dar lectura de la palabra de Dios. Recordemos que el título de este sermón es Dios provee. Bueno, todos nosotros hemos sido testigos de cómo a lo largo de nuestras vidas Dios nos ha provisto y hemos disfrutado de su provisión. Hemos disfrutado del alimento, hemos disfrutado del vestido, de un techo donde poder descansar después de una larga jornada de trabajo, una cama abrigosa. Nos ha provisto de salud también para realizar las tareas diarias o las tareas que realizamos a diarios. Nos provee de trabajo también, ¿no? Para el sustento de nuestros hogares. Nos ha provisto de inteligencia, nos ha provisto de sabiduría, nos ha provisto, Dios le ha provisto a nuestros padres el sustento para sus hijos. Y asimismo Dios sigue proveyéndonos a nosotros para el sustento de nuestros hijos, y proveerá a nuestros hijos para el sustento de sus hijos, porque es una promesa de Dios, una de las tantas promesas de Dios que encontramos en la palabra. Y así podemos seguir sucesivamente, porque Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, el Dios en el que nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra fe, es un Dios misericordioso. Y yo no me canso de repetirlo. Es un Dios bondadoso, sumamente misericordioso, hermanos. Bueno, que nos provee, nos da más de lo que necesitamos y aún más de lo que merecemos. Y introduzco el tema de hoy de esta manera, hermanos, porque la situación económica de muchos países, incluso el nuestro, se va poniendo cada día más crítica, se va poniendo más difícil, y cada vez hay menos posibilidades de empleo, cada vez hay menos posibilidades de surgir, de salir adelante, cada vez hay menos posibilidades de adquirir una vivienda digna, y cuando la adquirimos quedamos endeudados por 30, 40 años tratando de pagarla, hermanos. Y así, y si a eso le sumamos también la cantidad de impuestos que tenemos que pagar, la cantidad de impuestos que cada gobierno de turno va imponiéndole al pueblo para recoger dinero, para derrochar, porque es bastante notorio ver cómo se derrocha el dinero quienes están gobernando, hermanos. Entonces eso hace que la situación se ponga aún más difícil, que empeore. Pero de lo que sí debemos estar seguros, hermanos, y estar plenamente confiados, es que por más difícil que se ponga la vida, la situación, o por más que las situaciones o las circunstancias empeoren, Dios sigue siendo misericordioso, hermanos, y su misericordia y su bondad ha sido desde siempre y para siempre. Amén. Amén. Quiero que vean conmigo algunos pasajes, hermanos, donde Dios muestra su misericordia y su bondad, y cómo
proveyó de lo necesario a su pueblo. En este caso, quiero irme un poco atrás al Antiguo Testamento para ver cómo Dios mostró su misericordia con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud en la que duró por más de 400 años en Egipto, y iban pasando por el desierto y tuvieron hambre, porque en un desierto es difícil encontrar algo de comida. Dice el verso 1 del capítulo 16 de Éxodo: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Zin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios le promete pan del cielo al pueblo de Israel, hermanos. Y pasando al verso 13 vemos cómo esa promesa de Dios se cumple. Dice: y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Dice el verso 31: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como el de hojuelas con miel. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Como a pesar de que el pueblo, o sea, aquí vemos en este pasaje la misericordia tan grande de Dios, la paciencia de Dios, porque a pesar de que el pueblo murmuró, porque no le pidieron el pan de una manera humilde, sino lo hicieron murmurando, lo hicieron quejándose, pero aún así Dios muestra su misericordia, muestra su amor, muestra su bondad, y les envía el pan, el alimento del cielo, de una manera sobrenatural, y algo que ellos podían comer y que Dios sabía que les podía alimentar. Más adelante, en Números capítulo 20, el pueblo vuelve y murmura y se queja, porque estaban cansados de comer maná, así como muchas veces nosotros nos quejamos y decimos otra vez pollo, otra vez carne. Ellos se quejaron de estar comiendo todos los días lo mismo y murmuraron contra Dios. Y vemos que dice que en el capítulo 11 de Números, dice que la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Además de quejarse, lo que vemos ahí es una ingratitud de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Porque ese maná que Dios les envió les estaba alimentando, les estaba nutriendo sus cuerpos. Pero ellos querían algo más, querían volver a esas holladas de carne y de pepinos que comían en Egipto mientras estaban en esclavitud. Y más adelante vemos cómo Dios, en el verso 18 dice, pero en el verso 18 dice, vuelven y murmuran, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Dice el verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios hace cosas sobrenaturales, hermanos. Sacó codornices del mar para suplir la necesidad del pueblo, pero también lo hizo como una manera de castigar al pueblo por su rebeldía, por su murmuración, por su ingratitud hacia Dios, hermanos. Y vemos que la misericordia de Dios con el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, fue más allá de proveerlos de alimento y bebida, también los protegió del ardiente sol y del desierto y de la oscuridad de la noche. Y vamos a verlo en Éxodo capítulo 13, más atrás. Éxodo capítulo 13, del verso 17 al 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando venga la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. Dice el verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, para guiarlos y para protegerlos también del sol. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. Qué grande es la misericordia de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Que además de que, aparte de que ellos murmuraban y se quejaban y Dios les daba el alimento, ellos seguían murmurando, pero aún así Dios seguía mostrando su misericordia, hermanos. Asimismo, todos estos, podríamos citar muchos más testimonios también, como cuando Moisés tocó la peña para que el pueblo tuviera agua, porque estaban faltos de agua también. Y Dios le muestra a Moisés que con su vara toque la peña para que salga agua, y Moisés le hace caso y el pueblo toma agua y los animales también. Y podríamos citar muchas otras más cosas o
misericordias de Dios hacia el pueblo de Dios, de Israel. Todos estos testimonios, hermanos, están ahí para nuestra enseñanza. Están ahí como prueba de la misericordia y la bondad de Dios para con la humanidad, para con su pueblo. Milagros sobrenaturales que fueron reales y que nos llenan de esperanza, que nos llenan de confianza para creer plenamente que así como Dios proveyó a su pueblo de la antigüedad, lo hará también con su pueblo actual, la iglesia, nosotros, hermanos. Lo hará con cada persona que por la fe en nuestro Señor Jesucristo entra a formar parte de la iglesia de Cristo. Esa misma misericordia que Dios tuvo con el pueblo, hermanos, es la misma misericordia que Jesús tiene por toda la humanidad y por aquella muchedumbre que leíamos en el pasaje base, hermanos, por aquella muchedumbre al proveerla de alimento, y vemos que lo hace también de una manera sobrenatural, con un milagro, hermanos. Y vamos a leerlo en el contexto del pasaje base de Lucas 9, que habíamos leído hasta el 12, pero más adelante en el contexto de este mismo pasaje dice que eran como 5,000 hombres. Dice, el verso 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Los apóstoles estaban preocupados por el alimento de todas esas personas. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Dice el verso 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. 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 Asimismo, como Dios hizo esos milagros que hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, asimismo nuestro Señor Jesucristo muestra su misericordia, muestra su bondad y provee, así como Dios proveyó para el pueblo de Israel y para sus necesidades, Jesús provee para las necesidades del pueblo, hermanos. Y decía que todos estos pasajes, todos estos testimonios están ahí para nuestra enseñanza, hermanos, como testimonio. Y así como los testimonios del Antiguo Testamento sirven para nuestra enseñanza, también los testimonios del Nuevo Testamento, los testimonios de todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo por la humanidad. Jesús, además de proveer para la multitud, aquella multitud de 5,000 personas, además de proveer alimento, también les proveyó de alimento espiritual. ¿Por qué? Porque alimento espiritual para el alma, porque dice en el verso 11 que les enseñaba, les hablaba del reino de Dios y que además sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Amén. El verso 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
No solamente Jesús les provee de alimento, sino que también les provee de alimento espiritual. Les hablaba, les enseñaba del reino de Dios. Y quienes necesitaban ser curados, también los curaba. Eso no quiere decir que Jesús esté obligado hoy a curar a todos los enfermos. No. Si Él quiere, puede hacerlo. Pero nosotros como creyentes debemos respetar la soberanía de Dios. Y que Dios cura y sana cuando quiere y a la hora que Él quiere y donde Él quiere y a quien quiere. No cuando le programamos un día para que sane, otro día para que haga otra cosa. No, porque es que Él es Dios, no, nosotros no estamos a su servicio. Él no está a nuestro servicio, somos nosotros los que estamos al servicio de Él. Para hacer la voluntad de Él, no Él para hacer lo que nosotros le pidamos o cuando lo queramos, hermanos. Y eso es algo que debemos tenerlo muy en cuenta en nuestras vidas. Hay un paralelismo o una semejanza entre lo que hizo Dios con el pueblo de Israel al liberarlo de la esclavitud en la que estuvo sometido por más de 400 años en Egipto por manos de Faraón. Un paralelismo y una semejanza con lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, hermanos, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, que fuimos liberados, que escapamos del lazo del diablo en que estuvimos cautivos a voluntad de Él, como dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, verso 6. ¿Y cómo escapamos de la esclavitud? ¿Cómo fuimos liberados? Una vez más, Dios proveyó, y eso es algo maravilloso, hermanos, proveyó y envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo para salvarnos de la esclavitud del pecado. Pecado en el que estábamos muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Dios provee cordero. Dios proveyó de un cordero. Jesús se ofrece como cordero en sacrificio por nuestros pecados. Fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, que fuimos en el capítulo 1, el verso de 18 en adelante. Dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Que no fuimos rescatados con oro o con plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado por nosotros. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, hermanos. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo pagó en la cruz del Calvario, recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado, hermanos. Cristo es el Cordero Pascual. Amén. Amén. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy tenemos el privilegio de conmemorar una vez más su muerte. La conmemoramos en obediencia a la palabra de Dios, porque uno de los dos mandatos y de los tantos mandatos que encontramos en la Escritura por nuestro Señor Jesucristo es la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es el recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y
lo celebramos, lo conmemoramos así como Él lo hizo en la última cena con los discípulos, con los apóstoles, usando el pan y el vino. Además de conmemorar su muerte, anunciamos también su segunda venida, anunciamos su regreso. Y es importante tener esto en cuenta, hermanos, porque el sacrificio de Cristo en la cruz nos llena de aliento, nos llena de esperanza, hermanos. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, estaríamos perdidos. Pero al morir Cristo en la cruz del Calvario, nos da la esperanza de la vida. Y al Él resucitar, nos da la esperanza de la resurrección también. Por eso es importante tener en cuenta estas cosas, hermanos. La invitación que Dios nos hace, que Jesús nos hace hoy a su mesa, hermanos, la Santa Cena, es la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión entre nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la común unión, la koinonía. Es un testimonio público también que damos, de que tenemos comunión con nuestros hermanos y tenemos comunión con Dios. Por eso es importante que nuestro testimonio hable por sí solo. Es importante que estemos en paz, que nos pongamos a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Que en nuestro corazón no haya cabida para el odio, para el rencor hacia nadie, hacia ninguno de nuestros hermanos. Porque si decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos, mentimos. Yo quisiera, mientras preparamos, mientras alistamos el vino y el pan, quisiera leerles un pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios, Él, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero y nos amó en Cristo.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. 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 Yo quiero invitar a los hermanos para que reflexionemos, para que nos tomemos un minuto y para que vayamos delante de Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Cualquiera que haya sido el pecado que hayamos cometido, Dios está dispuesto a perdonarnos, hermanos, siempre y cuando haya en nosotros un sincero arrepentimiento y la voluntad de querer corregirlo y de querer apartarnos de dicho pecado, hermanos. Si tenemos algún conflicto, si tenemos algún sentimiento que vaya en contra de la voluntad de Dios hacia un hermano, hacia un amigo, hacia un vecino, pongámonos en paz con Dios, hermanos. Si no podemos hablar con Él, porque ahorita mismo no podemos, comprometámonos delante de Dios a hacerlo y a enmendarlo, hermanos. Porque Dios no quiere que nadie deje de participar de la Santa Cena, pero también Dios quiere que lo hagamos con una conciencia limpia. Y por eso, hermanos, yo quiero invitarlos que por favor nos tomemos un minuto y vayamos delante de Dios y le pidamos perdón. Dice la Escritura: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Vayamos delante de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Con esa confianza, hermanos, nos dirigimos a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados y para que nos ayude a corregirlos, hermanos. Repartamos el vino y el pan, por favor. Recordemos que tanto el pan como el vino son símbolo. Es algo simbólico que hacemos, no es literal, es simbólico.
Bueno, vamos a orar por el pan y por el vino, hermanos. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Algún hermano que ore por el pan y por el vino, por favor? Padre del cielo, te doy gracias por la bendición de participar de la cena del Señor. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendigas el vino y el pan. Gracias, Señor, por Jesús, el pan que bajó de los cielos, que fue entregado en sacrificio para expiar nuestros pecados. Gracias, Señor, por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Yo te ruego en esta mañana, Padre Santo, que bendigas el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a discernir, Señor, el sacrificio de Cristo. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la Escritura que cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Participemos del vino, hermanos. De verdad que es un privilegio, hermanos, poder participar de esta invitación que Cristo hace a su iglesia, hermanos. Porque un día estaremos en las bodas del Cordero con Él, si permanecemos hasta el fin. Si perseveramos, si nos guardamos, si resistimos a Satanás, porque es algo que debemos hacer a diario, hermanos. Si alguien quiere dar gracias por haber podido participar de la Santa Cena, adelante. Padre del cielo, te doy muchísimas gracias, Señor, por todo el sacrificio que hiciste por nosotros, por haberte ofrecido voluntariamente para redención de nuestros pecados, Padre Santo, que nosotros éramos los que teníamos que estar allá, mi Dios, pero te ofreciste, mi Señor, para darnos la oportunidad de que creyendo, de que poniendo fe en ti, en tu sacrificio, podamos ser librados de pecado y estar contigo un día, Señor. Te agradezco inmensamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad tan grande
que nos has dado, Señor, de compartir tu mesa, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a valorar ese sacrificio, Señor, con la obediencia, Señor, para seguir el camino, Padre Celestial, a no apartarnos, Señor, a hacer tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a que cada día seamos luz, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo y Señor, porque nos da la oportunidad de restaurar cada vez que caemos en pecado, Señor, nos da la oportunidad de restaurarnos contigo nuevamente, Señor. Gracias porque siempre estás ahí con nosotros, ayudándonos, guiándonos, Padre Santo. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz, para restaurar la relación que teníamos para restaurar la relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero darte gracias, Señor, porque nos has provisto, siempre nos has provisto para nuestras necesidades, pero sobre todo quiero darte gracias por has provisto de un Cordero Pascual, Señor, porque has enviado a tu Hijo al mundo para salvarnos de la condenación eterna, porque tú no enviaste a nuestro Señor Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo a través de Él, a través de la fe, porque ese es el requisito indispensable, Señor, que tú demandas, la fe en Él. Gracias porque por Él fue posible el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque fue Él quien recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestra rebelión, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a valorar ese sacrificio y que nos ayudes a ser cada día más agradecidos, Señor. Que nos ayudes a entender realmente lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que nos ayudes a reconocer nuestra condición, Señor. Que cuando fallemos nos ayudes a tener la humildad para corregir y para pedir perdón, Padre. Porque estamos expuestos y en cualquier momento podemos desviarnos o podemos fallar, Señor. Pero sabemos que tú estás ahí para fortalecernos y para levantarnos. Bendice por favor a cada uno de mis hermanos, a cada uno de las personas que escucharán el mensaje que tenías tú para hablar a través mío, Señor. Y abre sus oídos espirituales, Señor, para que escuchen tu voz, Señor. Y ayúdanos a ser cada día más dóciles a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos y te pedimos que te lleves la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por ver nuestros videos también. El Señor les bendiga.